El siguiente tema se titula Diversidad de Género y lo presenta la doctora Luisa Fernanda Muñoz Fernández, médica y cirujana de la Universidad de Antioquia, especialista en ginecología y obstetricia de la misma universidad, máster en anticoncepción, salud sexual y reproductiva. Actualmente trabaja como ginecobstetra en la Unidad Prestadora de Servicios de Salud UPSS Manrique de la S Metro Salud y es docente de ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia. Hola a todos, mi nombre es Luisa Fernanda Muñoz Fernández, soy especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia y hoy me han invitado a compartir con ustedes un tema muy apasionante que es la atención de las personas con diversidad de género en la consulta médica de hoy. Agradezco a los organizadores por tenerme en cuenta y sobre todo por incluir estos tipos de temas en actividades de tanto interés como es el Congreso Nacional. Para empezar, quiero aclarar que no tengo ningún conflicto de interés y que todos los mensajes que compartiré con ustedes a partir de ahora se basan en el completo respeto. Respeto por la inclusión, por la diversidad y por cada uno de la orientación u opinión religiosa o cultural que cada uno de ustedes en su casa tenga. Para iniciar, quisiera compartirles este párrafo de uno de los primeros libros en la década de los 60 del fenómeno de las personas transgénero o transexuales, que me parece motivador para empezar con el tema. Y dice así: para el hombre sencillo de la calle solo hay dos sexos. Una persona es hombre o mujer, Adán o Eva. Con más aprendizaje vienen más dudas. Los más sofisticados se dan cuenta de que cada Adán contiene elementos de Eva y cada Eva alberga rastros de Adán, tanto física como psicológicamente. La persona mejor educada sabe de la existencia de intersexuales, también conoce de la homosexualidad, la bisexualidad y el travestismo. Con eso entonces quisiera compartirles 4 objetivos básicos de la charla. En primera instancia, definir unos conceptos básicos como son el sexo, la identidad de género, la orientación sexual y la expresión del género y salirnos de esa clasificación binaria que tradicionalmente usamos para abrir la mente un poco más a definiciones más abiertas que estamos utilizando contemporáneamente. Definir la importancia de la inclusión en los servicios de salud, hablar un poco de las personas transgénero y las terapias de reasignación de género en unos conceptos básicos y unas recomendaciones finales. Para iniciar entonces vemos en la pantalla 4 términos que utilizamos frecuentemente en la consulta médica de cualquier especialidad en un volumen 1, en una definición más básica, y posteriormente vamos a ver en un volumen 2 cómo estos panoramas se vuelven más amplios para incluir cada vez más un grupo de personas que previamente se veían olvidadas por estas categorías. Vamos a empezar con la definición de sexo. Y los invito a ver unos pequeños videos de 30-40 segundos con los cuales creo que se ejemplifica de mejor manera la definición. Vamos a empezar entonces con la definición de sexo. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer, y así eligen nombre. Entonces vemos cómo es la clasificación cromosómica o orgánica que usualmente utilizamos y vamos a ver entonces posteriormente cómo ese sexo se puede correlacionar o no con cómo la persona se identifica, y a esto lo conocemos como identidad de género. Siguiente concepto: identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo, es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Y fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene, pero hay algunos que han nacido con vulva, los hombres transexuales, y que la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero que algunas de ellas han nacido con pene, las mujeres transexuales. Por cierto, a las personas cuyo sexo biológico e identidad sexual son coincidentes se les conoce como cisexuales. Ahora ya lo sabes. Y entonces esta última definición de término de cisexual o cisgénero, que es
más comúnmente o frecuentemente utilizado, van a poderlo encontrar en encuestas incluso de instituciones gubernamentales como son la Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de Bogotá, entidades que han trabajado ampliamente para incluir a aquellas personas que no se sentían identificadas con la clasificación binaria, y entonces no se extrañen que cada vez con mayor frecuencia veamos cómo en las encuestas encontramos no solamente hombre o mujer, masculino o femenino, sino la palabra cisgénero para determinar si nuestra identidad corresponde con el sexo identificado al nacer. Vamos a continuar con la orientación sexual. Seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Y en las últimas décadas, tal vez, esos términos de heterosexualidad u homosexualidad han sido los que más frecuentemente se han utilizado y con los cuales estamos más familiarizados. Para terminar con el volumen 1 de las definiciones, vamos a terminar con la expresión de género. Por último, te explico qué es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, son diferentes para el género femenino y el masculino. Y así, tu expresión de género es masculino si, por ejemplo, te gusta el fútbol, te interesan los coches y si gesticulas de forma brusca. Tu expresión de género será femenina si, por ejemplo, llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza. Es el rosa para las chicas y el azul para los chicos que te marcan desde que naces. Y entonces con este patrón de definiciones vemos cómo tenemos en cada una de ellas un espectro o un rango masculino hacia hombre, XY, o femenino hacia mujer, XX, y es lo que conocemos clásicamente como el sistema sexual binario. Sin embargo, hay individuos que no se sienten identificados en estos dos espectros que son muy radicales y se sienten más fluidos en un intermedio de ellos, y es por eso entonces que vamos a ver las definiciones de los 4 términos que vimos inicialmente en un concepto más amplio. Vamos a continuar entonces con el sexo, de los cuales tal vez tenemos un conocimiento un poco más cercano porque algunas patologías de las que manejamos en el ámbito ginecológico u urológico pueden estar relacionadas. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XY, y mujeres con vagina, ovarios y XX. Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. Y entonces digamos que este fue el primer acercamiento que tuve en mi especialidad a las mujeres con síndrome de Turner o con insensibilidad androgénica, donde podía o no corresponder la expresión cromosómica o genética con la identidad de lo que ellas sentían y se expresaban. Para continuar vamos a ver entonces la identidad de género. ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre, pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como agénero. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa.
Y entonces, a medida de que el panorama se hace más diverso, vamos a encontrar cómo algunos términos pueden ser apropiados en una zona, región o país y otros pueden entrar en desuso. Es por eso que debemos estar en constante actualización para conocer cuáles son las preferencias de la población LGTBIQ que tengamos. Vamos a continuar entonces con la orientación sexual. La dimensionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los dos sexos, y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro, e incluso a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe. Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad, pero hay que ir más allá, porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello, se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde todas las opciones son posibles. Y para finalizar con las definiciones y los videos, vamos a ver entonces cómo la expresión del género se vuelve también amplia y variable. Y por último, ocurre lo mismo con la expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. Y entonces con esto vemos cómo unas definiciones clásicas que abarcaban simplemente a las personas que se identificaban en alguno de los dos extremos han permitido abrir un abanico de opciones donde cada individuo puede identificarse con cómo se siente, cómo quiere expresarse y hacia quién se siente atraído. Desafortunadamente, las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero encuentran gran dificultad para encontrar servicios médicos que sean de alta calidad y sobre todo compasivos, en la mayoría de ocasiones por insuficiente conocimiento de los proveedores de salud o desafortunadamente por falta de empatía. Y es entonces la invitación a tener una actitud compasiva, y compasivo no quiere decir sentirse mal por las demás personas, sino sentir acompañamiento en su dolor, en su felicidad o en su proceso de transición. Y al respecto traigo una historia que me pareció muy motivadora sobre Robert Eats. Robert Eats fue un hombre trans en el estado de Georgia, Estados Unidos, quien empezó su proceso de transición alrededor de los 40 años, luego de haber finalizado un matrimonio y haber tenido hijos. Durante toda su vida se identificó en el rol masculino y empezó un proceso de transición hormonal que incluyó una mastectomía sin cirugía de órganos genitales internos o externos. Tuvo una pareja con quien tuvo una vida feliz y desafortunadamente a los 51 años presentó un dolor abdominal y sangrado vaginal. Dice la historia que consultó alrededor de 12 especialistas, todos quienes rechazaron atenderle por temor a que al atenderlo por su condición de hombre trans afectaría su consulta. Un año le tomó para que el Colegio Médico de Georgia aceptara tratarlo y en ese momento identificaron un cáncer de ovario en estadio avanzado al que pudieron ofrecer tratamientos paliativos, pero que desafortunadamente acabó con su vida un año después a los 53 años. En esos últimos momentos de su vida se filmó un documental llamado Southern Comfort, donde él expresa cómo era su sentir de ver su vida apagada por la forma en cómo unos individuos médicos que debían ser compasivos se dejaron llevar por los prejuicios, por lo que pudiera pensar la gente y cómo afectaron su calidad de vida y sobre todo algo que él consideraba que había favorecido a su muerte un poco más prematura. Vemos entonces cómo, a pesar de haber hecho un proceso de transición, Robert requería el manejo por el especialista en ginecología al presentar una hemorragia uterina normal y por el especialista en ginecología oncológica para el tratamiento del cáncer de ovario. Entonces debemos reconocer que a pesar que hay unos cambios hormonales, quirúrgicos o físicos, es un tratamiento multidisciplinario de varias especialidades el poder garantizar que los individuos tengan un acceso a una atención en salud complementaria.
Y es entonces como la actitud compasiva en todos los servicios de primer nivel, segundo nivel, atención primaria en salud, debemos reconocer la existencia de estos individuos y sus derechos. Para hablar de las personas entonces transgénero debemos reconocer que a través de la historia la definición del término ha cambiado y ha sido cuestión de múltiples críticas. Inicialmente se habló de transexualismo, un término que fue utilizado en la década de los 60 y que posteriormente fue cambiando a un abanico un poco más amplio e inclusivo, donde se llamó disforia de género, término al cual se le criticaba el hecho de que hablaba de un disconfort o una patología que en algún momento alcanzó a salir en los criterios del DSM-4 en su momento. Hoy en día, con el surgimiento del CIE 11, que es la actualización del CIE 10, se habla de incongruencia de género como una condición o una situación más que una patología en la que una persona no se siente identificada con el rol que se le asignó al nacer o el sexo cromosómico o genético. Y es muy posible que con el advenimiento de los años esos términos puedan cambiar para hacerse cada vez más inclusivos y apropiados por cada parte de las sociedades. Cuando este fenómeno se produce en niños o adolescentes, que hay una incongruencia en cómo se sienten, es posible ofrecer un freno puberal, detener la pubertad del sexo cromosómico o genético para favorecer una terapia hormonal progresiva y una vez se termine de presentar la pubertad, una terapia hormonal sexual de largo plazo. Y en nuestro medio, muy conocida, y digamos que al leer la historia uno reconoce cómo ha sido una mujer muy fuerte, es entonces la historia de la modelo Mara, una mujer que entonces recibió el apoyo de su familia desde muy temprana edad y el acompañamiento de las personas, del personal de salud, que permitieron entonces que no se desarrollara una pubertad XY, sino que con el tratamiento hormonal tuviera todos los cambios puberales asociados con la identidad que ella había definido. Y entonces vemos cómo hoy en día no vemos rasgos de expresión de la testosterona en su fenotipo. Vemos entonces un rostro muy delicado, un tamaño de los hombros en relación a las caderas que conserva la proporción, es decir, que ha gozado de ese freno puberal y del tratamiento hormonal sexual de largo plazo. La terapia de reafirmación de género es un esfuerzo multidisciplinario, no es una única especialidad. Requerimos de especialistas en el manejo médico, tanto como el manejo quirúrgico. Y es importante que los pacientes sepan esto porque en ocasiones van de especialidad en especialidad sin lograr entonces tener un hilo conductor. Vamos a requerir terapias hormonales y quirúrgicas. En los adultos y en los jóvenes que ya iniciaron un proceso puberal, el proceso es un poco más diferente. Se requiere entonces disminuir la producción endógena de hormonas sexuales y reemplazarlas con los niveles hormonales acordes a su respectiva identidad de género. Es importante recordarle a estos individuos y a las personas que esto no es un proceso que sea de la noche a la mañana y no es magia. Los cambios a nivel corporal y físicos, que son los que más les permiten identificarse con el género que han elegido y sobre todo encontrar un rol en la sociedad que les permita sentirse a gusto, desafortunadamente toman tiempo. Y es entonces para las mujeres trans, vemos como entonces en la pantalla que algunos cambios como la redistribución de la grasa corporal o la disminución de la masa muscular empiezan de manera tardía y alcanzan una expresión en el rango de los tiempos de 2 a 5 años. Vemos cómo la disminución de las erecciones y la disfunción sexual masculina tiene un inicio un poco más variable, pero sin embargo la pérdida de vello, que es algo que quieren en realidad mucho, toma mucho tiempo y probablemente no va a bastar con el tratamiento hormonal, sino que va a requerir también acompañamiento del tratamiento dermatológico y cosmético. A los hombres trans les sucede lo mismo. Este deseo de un crecimiento de vello rápidamente y de cambio de la voz no ocurre de la noche a la mañana. Los cambios más tempranos pueden ser los menos notorios, como la oleosidad de la piel, la aparición del acné, que pueden ser en algunas ocasiones cambios que no sean deseados, pero que debe advertirse al paciente, puesto que son esperados por el uso de la testosterona. Vemos entonces cómo, en términos resumidos, a los hombres trans la terapia va a ser con la administración exógena de testosterona y a las mujeres trans una combinación de la administración exógena de estrógenos, antiandrógenos y agonistas de GnRH, dependiendo sea el caso, se haya realizado ya la orquidectomía o no.
Esas terapias incluyen algunos riesgos médicos que debemos conocer y sobre todo que las personas deben tener en cuenta en el momento que deciden empezar un proceso de transición. Para las mujeres trans, entonces vemos cómo el consumo de estrógenos favorece a las enfermedades tromboembólicas, la enfermedad cerebrocardiovascular y el cáncer de mama. Recordemos que la mama XY tiene histológicamente los mismos componentes de la glándula mamaria XX y que al exponerla a un nuevo ambiente estrogénico por largos periodos de tiempo pudiera presentar los cambios histológicos que pudiera favorecer a una patología mamaria y el aumento de las enfermedades del tracto gastrointestinal como la colelitiasis en vista del aumento de los estrógenos. A los hombres trans, la administración de testosterona puede estar asociada con la poliglobulia, un aumento del hematocrito, una enfermedad hepática por el metabolismo del mismo, por el aumento de la enfermedad cardiocerebrovascular y no debemos olvidar cómo patologías correspondientes a ese sexo cromosómico como son el cáncer de mama, ovario y útero deben continuarse teniendo en cuenta y deberían continuar en el proceso de tamización si no han sido sometidos todavía a un proceso quirúrgico de reasignación. En cuanto a las cirugías, vamos a encontrar unas que afectan la fertilidad y otras que no lo hacen. Y es muy importante hablar de esto antes de empezar el proceso de transición, puesto que cada individuo debe tener la oportunidad de conocer si desea hacer cirugías que afecten la fertilidad o no, y si desea hacer congelación de gametos en caso de que quisiera un futuro reproductivo. Para los hombres trans vemos entonces cómo tal vez la cirugía más solicitada y la que más les permite sentirse incluidos en la sociedad es la mastectomía y otros como la oophorectomía y la histerectomía les permite entonces abolir la menstruación y sentirse más acorde a su identidad. La vaginectomía y la faloplastia son un poco menos frecuentes en nuestro medio, o por lo menos en la experiencia que tenemos en el Hospital San Vicente con la Universidad de Antioquia, y algunos hombres trans optan por la metoidoplastia, que es un procedimiento en el cual la punta de la uretra migra hacia la punta del clítoris, permitiendo algo que pudiera sonar un poco sencillo, pero que es fundamental para la adaptación al medio, y es la posibilidad de entrar a un baño masculino y orinar en un orinal. Para las mujeres trans, la gama de cirugías puede ser un poco más amplia. Parte entonces de la orquidectomía y entonces la terapia de reemplazo hormonal exógena, la mamoplastia, las cirugías faciales y un sinnúmero de cirugías cosméticas que puede permitir la reacomodación de ese cuerpo a un aspecto más femenino. Vemos entonces cómo el proceso de transición no es solamente un proceso físico, sino también emocional, cultural y social, y vemos cómo entonces nosotros tenemos un papel que puede ser muy importante en el desarrollo de la inclusión de estas personas. Al respecto, traigo la historia de una mujer que me parece maravillosa, no solamente por su desempeño académico, sino por la forma como ha logrado enseñarnos y mostrarnos día a día que la identidad de género que expresa no tiene nada que ver con el buen desempeño académico que tiene. Brigitte Luis Guillermo Baptiste Barrera es un biólogo con maestría y doctorado, trabajó muchos años en el Instituto von Humboldt y ahora es rector de una universidad en Bogotá. Nació como hombre cromosoma XY, a lo largo de su vida siempre sintió que no correspondía con la identidad. A pesar de estar casado con una mujer y tener hijos, decidió a los 35 años iniciar el proceso de transición, un proceso que le permitiera expresarse como siempre se había sentido. Y en este proceso de transición identificó que no bastaba con vestirse, lucir o tener algunas cirugías que le mostraran como femenino, sino que identificó que se sentía mejor siendo un navegante del género. Y ese navegante del género es lo que le permite expresarse unos días un poco más hacia lo femenino, sin dejar de lado un rol de paterno con sus hijos. Y entonces, cuando le preguntan por la relación con su mujer, la respuesta a mí me llama mucho la atención porque me parece que es una expresión de amor. Y entonces dice, no faltan las personas que me preguntan, ¿cómo así? ¿Te volviste mujer y no te gustan los hombres? Mi respuesta es, mi orientación sexual es única, es mía y además está copada por mi esposa. Mi orientación sexual es ella. Y ahí vemos cómo el amor trasciende las barreras de la identidad, puesto que ama completamente a su mujer y su mujer le ha amado tanto que le acompaña en este rol de navegante del género en el cual no solamente ella, sino también sus hijos hacen parte de esto.
a pesar de crear conmoción, de que cada que sale es inevitable verle por su forma de vestir y por lo que puede atraer, su desempeño académico y profesional es excelente. Y esto entonces nos debe abrir el panorama a considerar que cada vez vamos a tener más frecuentemente en la consulta y en diferentes espacios sociales y culturales personas que se han atrevido a mostrar lo que realmente sienten. Y entonces para muchos puede surgir la pregunta, ¿cómo referirnos a estas personas sin caer en el error de cometer prejuicios o de llegar a hacerles sentir mal? Al respecto, la Real Academia de la Lengua Española ha tenido mucha controversia en el sentido de que todavía no se ha logrado identificar cuál es la manera adecuada en la que el idioma español debemos hacer referencia a las personas de identidad de género un poco más amplia. Y entonces vemos cómo una de las recomendaciones es cambiar el uso de nombres genéricos a colectivos un poco más abstractos, como evitar hablar de profesores o alumnos y hablar de profesorado o alumnado. Evitar el término, por ejemplo, investigadores para hablar de personal investigador, viendo cómo estos términos colectivos o abstractos son más amplios y evitan que caigamos en el rol o en el estereotipo de lo femenino o lo masculino. Vemos cómo se vuelve un poco más difícil cuando hablamos entonces a hablar a través del pronombre quienes, y entonces ya no hablamos entonces de los colaboradores, sino de quienes colaboren, cuántos soliciten, sino quiénes soliciten, y vemos cómo ese cambio tan sutil permite que la frase tenga un sentido más amplio e incluyente. En el idioma inglés, digamos que fue un poco más fácil, y entonces la Sociedad Americana del Dialecto Americano ha reconocido en el año 2020 el pronombre they en su forma singular como la palabra del año. Y entonces ha habido un gran cambio porque they tradicionalmente hacía referencia a un pronombre plural, ahora se puede hablar en singular y la conjugación va a cambiar para permitir identificar, nombrar y hacer referencia a esos individuos que no se identifican con el sistema binario de clasificación tradicional y poder ser respetuosos con ellos reconociendo su identidad. Vemos entonces cómo debemos hacer parte de este proceso de transición, desde lo que pensamos, lo que creemos y cómo lo expresamos, para poder garantizar que no solamente sea un proceso de transición de individuos, sino de nosotros como colectivo y como sociedad. La invitación es que día a día, desde sus casas, sus hogares y sus trabajos, estemos empeñados en mantener una zona libre de discriminación, una zona incluyente. Y una vez que yo incluyo al otro, reconozco sus derechos y le equiparo a los de los demás en la sociedad, estoy garantizando una sociedad incluyente, más feliz y sin violencia, y probablemente a continuar el desarrollo de la paz. Muchas gracias.